Hay muchos los han denominado de forma cómica el robo del siglo, con permiso del producto. En el Louvre, también hace unos meses, hablamos del robo del camión que transportaba las famosas chocolatinas de Kit Kat. Un robo que la propia compañía multinacional, Nestlé en este caso, ha utilizado para convertirlo en toda una campaña publicitaria viral sin coste alguno. Imanol. Eso es, Vanessa. Vamos a dejar claro lo de cómico, porque cuando hablamos de la palabra robo, pues mucha gente pues nos le hará gracia, sobre todo a los dueños. Pero ha pasado algo muy curioso, y es que, bueno, pues del robo, la compañía Nestlé pues ha hecho una campaña publicitaria que ha ganado bastante dinero. Voy a poner un poco de contexto, ¿vale? Como decía, se producía el 26 de marzo un robo a un camión de Nestlé que llevaba chocolate. En concreto llevaba 413.793 chocolatinas de Kit Kat, este dulce, Vanessa, que nos gusta a todos. En total 12 toneladas. Se produjo este robo en el trayecto de Italia y Polonia. Y lo que hizo la campaña, lo que hizo la multinacional cuando se enteró de este robo, pues hizo un guiño humorístico y en las redes sociales puso una nota diciendo que, bueno, que siempre habían animado a la gente a tomarse un respiro por su famoso eslogan de los anuncios, pero que en esta ocasión los ladrones pues se habían ido un poco de las manos con la marcha y con el robo de 12 toneladas de su chocolate. Este guiño humorístico hizo mucha gracia en redes sociales. Ya sabes que en redes sociales pues todo se convierte en viral, y bueno, pues su mensaje se vio más de 113 millones de visualizaciones tuvo. Empezaron muchas empresas a interactuar y esto se hizo la bola más grande. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues que las pérdidas de 350.000 euros con el robo del chocolate se ha convertido en una campaña publicitaria sin precedentes, que nos ha recordado un poco a la vivida aquí en el Eceomo, guardando la distancia. Vanessa. Bueno, pues conocida ya la historia, es momento ahora de conocer qué tiene de especial esta historia para que se haya convertido, como decía Imanol, en viral y una gran campaña de publicidad. Saludamos ya a Alfredo de la Fuente, publicista. Muy buenas tardes, Alfredo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué podríamos decir? ¿Es realmente el botín, el chocolate en este caso, esta galleta de chocolate, lo que lo ha convertido en viral? Bueno, yo creo que ha sido la forma que ha tenido la empresa de reaccionar, ¿no? Es decir, lógicamente es una marca reconocida y que todos tenemos en la cabeza de una manera u otra porque mantiene un impacto permanente la marca, pero lo que lo ha hecho viral, más allá del robo, es la propia reacción de la empresa, ¿no? La capacidad que ha tenido el Departamento de Relaciones Públicas de decir, oye, pues vamos a intentar llevar esto de una forma lo más llevadera posible, y realmente lo han conseguido, claro. Alfredo, ¿es fácil transformar algo negativo como un robo en algo positivo y divertido? No es fácil por varias razones, y la primera y más importante es interna. ¿De acuerdo? Porque muchas veces la comunicación interna o la decisión o la toma de decisiones dentro de una compañía a la hora de arriesgar en ese movimiento, pues lo tienes que tener muy claro. Y ahí está, por eso digo que el éxito es de la propia empresa y del propio Departamento de Relaciones Públicas o del Departamento de Marketing o del directivo de turno que tomó la decisión. Pero normalmente cuando te encuentras con situaciones graves provocadas dentro de una empresa, principalmente el protocolo te dice que te calles, ¿no? Espera, vamos a ver qué sucede. Y aquí tomaron una decisión muy rápida y fue una decisión muy positiva, ¿no? Llama la atención lo rápido, decíamos, que se viraliza, y lo rápido que en este caso llega a conectar con el público, pero también nos decía Imanol que con empresas. Bueno, es que al final hubo empresas como Ryanair, KFC o Domino's que jugaron con el problema y lo convirtieron en ese meme que ha conseguido más de 100 millones de visualizaciones. Entonces, al final todo ha ayudado, ha sido una muy buena estructuración del mensaje, y que lógicamente si no hubiera habido redes sociales esto habría pasado absolutamente desapercibido. Bueno, Alfredo, pues justamente creo que ya me has contestado. Esto sin redes sociales no hubiera sido lo mismo, entiendo, ¿no? Absolutamente para nada. Es decir, es un caso ejemplar de convertir una crisis en una buena estrategia de publicidad. Y es un ejemplo a seguir por muchas empresas que cuando tienen un problema, en vez de convertirlo en una situación a favor, pues se enrocan en no comunicar o no dar un paso más adelante. Por eso digo que estas cosas, cuando salen bien, es cuando les damos ese punto de
de ánimo, ¿no? Pero muchas veces esto depende básicamente de que la empresa tome la decisión de dar ese paso. Y en este caso, Alfredo, como hemos visto, tomó esa decisión, se hizo viral Sí. y bueno, puso en conocimiento todos, y aprovecho para esa campaña también publicitaria. Muchísimas gracias una vez más, Alfredo, por atendernos. Nunca deja de sorprendernos la publicidad. Muy bien, un saludo, gracias. Hasta luego. Y ahora, llegados ya a este punto, nos vamos a centrar en el último aspecto que habíamos señalado. Y Manolo, dejamos lo cómico a un lado de lo que ha sido este robo y nos centramos ahora sobre todo en otro aspecto que ha aflorado en este sector. Hablamos ya de los robos y de la crisis del sector en general y de las situaciones a las que se enfrentan. Eso es, Vanessa. Por enlazarlo con el robo famoso de las chocolatinas, la propia compañía lanzó también un mensaje también cómico, pero también a la vez muy crítico. Lo leo textualmente. Nestlé apreciaba el gusto excepcional de estos ladrones, pero recordó que es un hecho que se roba cargamento prácticamente todos los días en nuestro país y en Europa, por supuesto. Por eso hemos invitado a Alberto Castillo, que es director general de Coatrans, una empresa de transporte cereal, para hablar de este caso, del caso de robos de camiones. Y sobre todo también del gran problema que está viviendo el sector, ¿no? Que los robos, o esta noticia agrava un poco una situación ya bastante triste. Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, un poco por actualidad, ¿qué te parece, por ejemplo, este robo de KitKat? ¿Es normal que se produzcan tantos robos no tan mediáticos? Desafortunadamente sí. Desafortunadamente para nosotros es el día a día del sector del transporte. No tantos robos tan espectaculares, vamos a decir, o tan dulces como este, pero sí que estamos sufriendo robos continuamente. Lo más habitual son robos de gasoil, y más en este momento. Imaginaros que con el precio que está el litro, pues un robo de un camión que lleva a lo mejor 600, 700, 800 litros de gasoil, pues es muy goloso para algunos y muy perjudicial para nosotros. Pero luego también hay robos de componentes del camión o de la mercancía o ya de los camiones completos. Incluso de la mercancía en más de una ocasión. Hemos visto como transportistas que van de vacío, que vuelven de vacío con su cargamento, pero para en un área de servicio optan por dormir con la parte trasera abierta para que tampoco, porque al final acaban rajando las lonas para ver qué es lo que llevan, y también es otro gasto más añadido, lonas o cualquier otro componente, como nos decía. Efectivamente. En nuestro caso, claro, llevamos un tipo de camión en el que no se pueden abrir las lonas o no se pueden dejar las puertas abiertas. Alguna vez nos hemos encontrado con que han querido robarnos mercancía y al día siguiente nos encontramos con 5.000 kilos de trigo o de maíz en el suelo que no tienen ninguna utilidad para el ladrón, pero bueno, él tampoco sabía lo que había dentro y lo ha intentado. Es un problema muy grave porque además nos roban se puede decir que en cualquier sitio. Hay pocos aparcamientos vigilados, y donde aparcamos normalmente en polígonos industriales, en áreas de servicio, pues es muy habitual. Al final el camión, el chofer, aparca, a veces puede llegar a su casa y aparcar en un sitio más o menos controlado, pero otras muchas veces aparca donde manda el tacógrafo. Claro, donde manda ese descanso que tienen que hacer, que de 45 minutos. Eso es. De 45 minutos, o más habitualmente, el descanso diario, el descanso por la noche. Y si tienen que parar en un área de descanso en la carretera cerca de Zaragoza o cerca de donde sea, pues ahí se quedan. Claro, suelen ser, vamos a dejarlo claro, Alberto, zonas no vigiladas, ¿no? Porque se marca en el momento en el que tienen que descansar, y si te pillan en una zona oscura, sin cámaras, es la perdición. Sí, pero incluso en áreas de servicio, como pasó el desafortunado accidente con este trabajador, con este chofer en Alfajarín, si no me equivoco, eso es un área de servicio con garantías, vigilada, muy frecuentada, y aún así se dan este tipo de hechos. Es que es muy triste que se dé así, porque hay cierta impunidad o cierta... Estamos hablando ya no solamente del valor del material, de los componentes del camión y de la carga, sino también de la seguridad, de la integridad del propio trabajador, conductor. El trabajador, el chofer, está pensando, aunque no le haya pasado nada, no nos roban todos los días a todo el mundo, lógicamente, es algo que se da, pero está pensando que, oiga, yo he parado aquí a dormir en medio de no sé dónde y a ver si cuando me levante por la mañana, a nosotros nos ha sucedido, levantarse el chofer por la mañana, llamar y decir, oye, no tengo gasoil en el depósito. Pues no tienes gasoil en el depósito. No se puede hacer nada, se soluciona el problema, se sigue adelante, pero a veces no tienes ni siquiera la posibilidad de denunciar, porque estás en mitad de la nada y es donde voy a poner una denuncia.
Bueno, pues vamos a conocer ahora, Alberto, Vanessa, algunos datos sobre los robos que se producen ahora sí concretamente en nuestro país. Bueno, pues tenemos que decir que prácticamente el 52% de los transportistas reconoce que han sufrido robo alguna vez trabajando. Este dato, Vanessa, es importante porque es la mitad de transportistas que trabajan todos los días en nuestras carreteras. Se producen aproximadamente más de 20.000 robos al año. Tenemos que decir que estos son los denunciados, que algunos ni siquiera se registran. El 34% de los robos son de mercancías, el 21% de camiones y el 6% se llevan tanto la mercancía como los camiones. Como ha adelantado Alberto, el 60% se producen en áreas de descanso. Tenemos que decir que solo un 6% de estos robos tienen también agresiones y haciendo el estudio más o menos estimado, se piensa que los robos en camiones y medios de transporte son aproximadamente al año unos 1.500 millones al año. Alberto, no sé, cuando ves estas cifras de tus trabajadores, tu propia empresa, ¿qué opinas? ¿Qué sientes? Nos sentimos, al oír las cifras, como nos conocemos las cifras, pero Ya. sabemos que el problema existe y lo sufrimos. Nos levantamos, como os he dicho, una mañana, te llama el conductor, oye, mira, no puedo moverme porque me han robado el gasoil. O en un caso determinado, hace unos años, a un chofer le gasearon dentro de la cabina, el chofer estaba durmiendo allí, cuando se despertó por la mañana, aparte de estar groggy, pues le habían robado sus efectos personales. Dices, hombre, ya es malo que roben en el camión, pero el trabajador que está allí, ¿qué sentido tiene el hacer estas cosas? Y las sensaciones de impotencia, de no saber dónde vas a parar, no saber lo que te vas a encontrar al día siguiente y una sensación que vemos que hay cierta impunidad para hacer este tipo de cosas. Bueno, pues uno de los problemas, Vanessa, obviamente son los robos en el sector del transporte. Hay muchos otros, luego los vamos a recordar, pero bueno, hemos querido salir a la calle para preguntar a la gente si a pesar de lo que escuchan de la situación del sector del transporte, trabajarían de camionero. Yo personalmente ahora mismo no, pero si tuviera la necesidad por dinero o por alguna situación familiar, pues habría que hacerlo. No, porque se me da fatal conducir. Creo que se paga bastante bien, no lo sé ahora, pero sí, también por el dinero. O sea, tienes un horario que a lo mejor tienes que conducir el camión 8 horas, como tienes que la vida es en el camión, es muy duro, es muy sacrificado. Sí, son unas condiciones laborables, ¿sabes? Pues sí, si no, pues la verdad que no. Porque mi padre es transportista y es autónomo y lleva toda la vida el transporte y ahora mismo sé que se necesita mucho el transporte porque no hay para esto, pero básicamente es una vida bastante mala y muy mal pagada, entonces por eso no trabajaría como transportista. ¿Tengo familia o no? Porque si tienes familia pues no podrías trabajar tanto porque tendría que estar más con la familia. Soy autónoma, más sacrificado que eso no hay nada. Bueno, Alberto, pues ya has escuchado a la gente de la calle. Tiene bastante claro que el mundo del camión es un mundo muy duro. Sí. Uno incluso se comparaba, yo soy autónomo, peor que eso. Bueno, pues no lo sé. No se concilia, dicen que hay malos horarios. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Hay de cierto muchas cosas, efectivamente, y lo principal es que es un trabajo necesario. Entonces hay que hacerlo. Se ha mejorado mucho con el paso de los años, las condiciones ya no son las de hace 30 años, pero es verdad que es un trabajo muy sacrificado, pero por su propia realidad. Al final tenemos gente que se están desplazando a cientos o miles de kilómetros de su casa. Si sucede cualquier cosa por el camino, ya no consigues el encontrar el retorno, la carga o en el día o tienes que parar. Todo eso impide que haya una normalidad, por llamarlo de alguna forma, a la hora de poder volver a sus casas y poder hacer un horario, digamos, habitual o normal. Bueno, decía uno de los jóvenes que sí, en la encuesta que hemos escuchado que su padre autónomo, transportista desde hace muchos años y que pues daba la sensación de que él no va a seguir. Me refiero, sí. ¿Falta relevo generacional ahora mismo? Sí, y este chico que salía hablando es un ejemplo. Pero tenemos que ver otra cosa. El padre de este chico, transportista autónomo, es el que facilita la posibilidad de que él pueda decir, oye, yo no quiero hacer este tipo de trabajo. Seguramente este chico, igual que los demás, hacemos pedidos online que necesariamente van a venir en un tipo de camión u otro, o en una moto, o en el tipo que sea. Se necesita el relevo generacional.
ahora mismo nos hemos encontrado con una diferencia muy grande entre lo que es la realidad del sector y lo que demanda una sociedad, sobre todo la gente más joven, que demanda tener horarios o tener sobre todo tiempo libre, y no casan los dos mundos no están casando. Entonces, pues... Bueno, pues justamente yo creo que ya habéis mencionado los problemas del sector de que están agravando esta crisis. Hemos mencionado antes los robos. Ahora, por ejemplo, ha mencionado Alberto las condiciones laborales. Hemos hablado también de la falta de conductores y también hemos mencionado el precio de los combustibles. No sé si hay algún otro problema también así general en el sector. Porque ya has dicho, por ejemplo, que de los horarios, el sueldo, ¿son buenos sueldos? ¿Se puede vivir siendo camionero? Porque ya hemos dicho que los horarios no casan en estos tiempos de conciliación y fin de semana libres y demás. A ver, a cambio de tener horarios que no son cómodos o que no son habituales, la realidad es que hay sueldos que sí que están de acuerdo a ese esfuerzo que se hace. Un chofer de camión es una persona que trabaja muchísimo, trabaja muchas horas y además en unas condiciones complicadas. Soledad, estar en la carretera, poco margen de maniobra a la hora de ciertas cosas. Pero nos pasa en muchos casos, por lo menos en nuestro sector, y pasa en muchos más sectores. Lo que pasa es que, bueno, hay algunos que son más llamativos que otros, pero nos pasa lo mismo en el sector con los mecánicos o con incluso la gente de la oficina, de las oficinas que tienen horarios que también... A ver, nosotros tenemos choferes trabajando casi 24 horas al día. Luego se crean problemas casi 24 horas al día. Pues siempre tiene que haber alguien que pueda echar una mano para solucionar ese problema, pero dentro de nuestro sector o dentro de las compañías de seguros o dentro de las gasolineras o dentro de diferentes tipos. Pues también son gente que tienen problemas. La cuestión para mí es que antes, cuando hablaba este chico de su padre, si se metía en el camión y hacía un trabajo de chofer, lo hacía con una perspectiva clara de voy a ganar suficiente dinero para comprarme un coche o tener una entrada para un piso, por ejemplo. Y ahora ya no es que han cambiado los trabajos, pero también ha cambiado esta realidad. Aunque trabajen y se esfuercen y cobren un sueldo, yo creo que interesante, no les va a llegar para la entrada del piso, pero porque el piso vale muchísimo más. Claro. Entonces ahí es donde tropezamos. Bueno, ya hemos escuchado a Alberto, se necesitan camioneros para la vida en general, para transportar lo que queremos tener en casa. Hay muchas formas de estudiar este oficio. Hemos estado en una autoescuela. Para poder conducir un transporte de mercancías es necesario el CAP, el Certificado de Aptitud Profesional de los Conductores. Y contrariamente a lo que se pueda pensar, no es necesario tener el carné de conducir de coche, aunque sí para renovar ese CAP. Esa titulación, pues depende de qué tipo de curso estemos hablando, pues requieren 140 horas o 280 de formación teórica, entre teóricas y prácticas, y cuando tienen que renovar, conseguir la continuidad del CAP, son 35 horas lectivas. Un curso de 140 horas de duración que cuesta una media de 1.600 euros. Se da directamente conducción eficiente, seguridad vial, primeros auxilios, o sea, una formación más o menos básica. Aquí nos dicen que obtener ese CAP no es fácil, los exámenes son exigentes. Aquí en esta autoescuela superan el 50% de aprobados, alumnos de diferentes nacionalidades. Yo creo que lo que sería el tema formativo podría ser un poquito más llevadero y podrían acceder más gente a la profesión. Y es que en el sector hay mucha oferta de plazas para conductores. Se necesitan miles, pero no se están cubriendo esas plazas. ¿Es por la dureza del trabajo? ¿Es por las condiciones laborales? Posiblemente, igual sí. O sea, yo con las empresas que a mí me llaman y a mí me dicen necesito trabajadores, pido cosas, me las acceden. Yo también, el trabajador que le llevo, pues también me tiene que ser una persona que me cumpla con la persona a la que yo le llevo, ¿sí? Para no poder cerrar puertas. O sea, yo al fin y al cabo vivo con trabajadores y vivo con empresas. Una situación que, pese a que ahora hay contrataciones en origen, no parece que tenga solución a corto plazo. Pero sí que lo veo un poco oscuro. No sé a dónde iremos, pero tendrá que cambiar, porque si yo necesito un conductor para mover un camión y ese conductor no está, el camión automático todavía falta años luz para que pueda asistir. Bueno, pues se puede estudiar el oficio de camioneros. Se necesitan 30.000 en España en estos meses para todo el volumen de trabajo que hay. Alberto, ¿hay trabajo en este sector? Hay trabajo. Y además nos fijamos siempre en ese trabajo
un poco romantizado de ese chofer, de ese transportista que se iba a pasar 2 meses fuera de casa recorriendo Europa, que afortunadamente ya se da muy poco, cada vez se da menos. Pero también hay trabajo dentro del sector del transporte con camiones pequeños, con camiones que hacen recorridos dentro de la plaza, dentro de la ciudad, o regionales, o cada vez se ha ido organizando de una forma un poquito más amable de cara al trabajador. Es obligatorio y todo el mundo tenemos que seguir trabajando en este sentido y hacerlo más atractivo para ellos. Pero es que además es un trabajo necesario. Cuando pasamos el momento de la pandemia, una de las cuestiones que nosotros vimos es que realmente éramos necesarios, que otras veces no se ve. Pero el estar en un sector en el que de verdad que llegas a los sitios y llevas algo que necesitan en otro lugar, hombre, pues eso también es una realidad, Alberto, que los paquetes de momento no vienen del cielo. No. Y luego siempre ponemos muchas veces como ejemplo las redes sociales y también hay jóvenes transportistas que muestran su vida a diario y al final acaban interactuando y son perfiles muy interesantes de visitar también en redes sociales. Dicen cosas bonitas. Se ve mundo, nunca mejor dicho, pero no, es un trabajo apasionante, es un trabajo muy esforzado, pero es un trabajo que de verdad que hay una barrera de entrada, hay una barrera psicológica que dices, oye, yo en esto no voy a trabajar, pero realmente se puede trabajar. Bueno, pues ahí queda, hay trabajo, que eso es lo importante en el día de hoy y bueno, todo es estudiarlo y mirarlo. Alberto, muchas gracias por contarnos también todos estos datos, vuestra situación. Esperemos que mejoren y que se amplíen, como siempre decimos, esas zonas vigiladas para sobre todo el descanso tranquilo de los transportistas y las transportistas que recorren nuestras carreteras y nos llegan hasta casa con todo eso. No nos debemos olvidar, no solo paquetes, la fruta, la carne, hay que ir sumando muchas cosas. Gracias, Alberto. Gracias, muy amable. Gracias también a ti, Manuel, por todos estos datos.